ejemplo, cuando usted le da miedo, susto y tiene que salir corriendo, pues esas hormonas se liberan, esas catecolaminas, se liberan en el torrente sanguíneo y su corazón no solamente late más veces, sino que late más fuerte, ¿sí? O sea, tiene mayor contractilidad. Y eso es porque esos se pegan aquí a los receptores y por la vía del AMP cíclico se aumenta la cantidad de calcio que empieza a entrar al torrente, a la célula, perdón, y entonces ustedes ven aquí la maquinaria contráctil lista para coger todo ese calcio que está regado y poder hacer fuerza contráctil. Entonces, nuevamente aquí viene el efecto inotrópico. Cambia. Porque por inotrópico, como yo tengo más fuerza para contraer el corazón, ¿qué le va a pasar al volumen sistólico? Lo aumenta. Lo va a aumentar. Ya no va a pasar del punto A a este punto, sino que va a pasar del punto A al punto B. Entonces yo antes tenía 60 mililitros, ¿cierto? De volumen telesistólico y tenía 160 mililitros de volumen telediastólico, es decir, de volumen de fin de diástole. Y al principio llegaba de 160 a 60, o sea, 100 de volumen sistólico. Pero cuando le pongo un inotrópico al paciente, ya no, con los mismos 160 logro llegar a valores de 40 mililitros, es decir, que le aumenté 20 mililitros más. Quiere decir que la fracción de eyección, que antes era 60%, ahora con el inotrópico que le estoy poniendo al paciente va a llegar a 73%. ¿Qué va a disminuir en este paciente? ¿Cuál volumen va a disminuir? Telesistólico. El telesistólico, muy bien. Va a disminuir el volumen telesistólico. Antes el volumen telesistólico era 60, ¿cierto? Y ahora, después del inotrópico, va a ser 40. Profe, antes de que Entonces, siga, eso ¿será sí. que me puede volver a repetir un poquito lo del concepto de ionotrópico? Es que se me salió el Zoom y pues cuando Ya, no entré. es ionotrópico, sino inotrópico. El concepto de inotropía tiene que ver con la capacidad o la biodisponibilidad del calcio. Lo otro lo vimos como contractilidad. Para que una célula tenga más capacidad contráctil, yo tengo que garantizar que tenga más calcio. Si yo garantizo que ya tenga más calcio, cuando la célula se despolarice, va a permitir que todo ese calcio se una a la actina y la miosina, pues bueno, a la troponina, de hecho, a la troponina C, y haya más posibilidad de hacer unión actina-miosina, por lo consiguiente, yo voy a poder generar mayor fuerza de contracción. ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando yo le pongo a un paciente un medicamento de este tipo, o cuando en condiciones de estrés, por ejemplo, se libera una catecolamina como la adrenalina, eso es un factor inotrópico para el corazón. Eso aumenta la disponibilidad de calcio en la célula. Y lo que va a hacer es que ya me va a aumentar el volumen sistólico, porque miren que antes nuevamente estábamos aquí en 60. 60 fue el volumen telesistólico, 160 el telediastólico, pasamos de 160 a 60, o sea, teníamos de volumen sistólico 100 mililitros, pero con la adrenalina lo que va a pasar es que ese efecto se va a aumentar del punto A al punto B, es decir, que vamos a poder expulsar 20 mililitros más. Entonces yo estoy aumentando el volumen telesistólico, pero si yo aumento el volumen telesistólico, por consiguiente aumento la fracción de eyección, pero también lo que estoy haciendo es disminuyendo el volumen telesistólico. ¿Entendido? No, Una pregunta, ahí dijiste que aumenta el telesistólico y el No, volumen no, no. telesistólico. Disminuye el telesistólico y aumenta el volumen sistólico, O sea, la fracción eyectada. o sea, la fracción de eyección. O sea, volumen sistólico y fracción de eyección son muy parecidos en el concepto. Lo que pasa es que uno se expresa en mililitros y el otro se expresa en porcentaje. ¿Sí? Entonces, el efecto inotrópico sobre el corazón es, nuevamente repito, aumentar el volumen sistólico, aumentar la fracción de eyección, que es lo mismo, y disminuir el volumen telesistólico. Claro, porque está saliendo más volumen, entonces va a quedar menos residuo. Exactamente. ¿Preguntas? profesor, ¿y es malo de que quede menos residuo? No, no es malo. Lo que pasa es que es una condición. O sea, es una condición de estrés, por ejemplo. Usted necesita correr y para correr porque está cayendo su casa por un derrumbe, ¿usted qué tiene que hacer? Pues tiene que sacar más sangre, o sea, tiene que mover más sangre para que le den más energía a su cuerpo. Entonces no es que sea malo, lo que pasa es que no es normal que usted haga eso.
Eso por eso está mediado por un efecto inotrópico, que lo hacen las catecolaminas principalmente. ¿Listo? ¿Preguntas? Aquí nuevamente les muestro incrementos en la disponibilidad del calcio, permite mayor rapidez y fuerza de contracción. ¿Sí? De hecho, mírenlo. Cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, en ejercicio, y yo estoy haciendo trabajo cardíaco, como cuando yo hago ejercicio, el retorno venoso se aumenta. Eso quiere decir que ¿qué se está aumentando? ¿La precarga o la poscarga? La precarga. La precarga, ¿cierto? Y necesito mayor fuerza de contracción, o sea que las catecolaminas se están liberando. Fíjense lo que pasa, que esta curvita se hace más grande para todas partes, ¿sí? Se hace más amplia. Entonces, no solamente aumenta, la precarga va a aumentar el volumen sistólico, sino que también la fuerza con la que se va a inyectar va a ser mayor. Entonces, todo eso lo hace la estimulación simpática, por ejemplo. Aumenta la precarga, disminuye la poscarga, casi que pasa eso en algunas ocasiones, y en general aumenta la fracción de eyección y el volumen sistólico. Bueno, o sea que chicos, lo inotrópico también nos ayuda con la no te escucho, Gary, estás mal y no, presión arterial, ¿sí? no se escucha Sí, bien. Profe, ¿puedes devolver un y momento la disminuye, diapositiva? o sea, que los Por favor. inotrópicos también son ¿Más? buenos porque disminuyen la poscarga, ¿no? Los inotrópicos algunas veces tienen un efecto vasodilatador en algunas ocasiones, porque uno, por ejemplo, bueno, los antihipertensivos son fármacos que lo que hacen es disminuir la poscarga, ¿no? En últimas. Yo le pongo a un paciente un losartán, un enalapril, y lo que estoy tratando es de vasodilatarle las vías. Cuando yo logro vasodilatarle las vías, pues disminuyo la presión arterial, y si logro disminuir la presión arterial, le estoy disminuyendo poscarga al paciente, ¿sí? Entonces, pues eso favorece al paciente en términos generales. Pero La cuando uno toma el precarga. antihipertensivo, pues al contrario, se le aumenta la presión, o sea que le aumenta la poscarga, y los efectos sobre la fracción de eyección y el volumen sistólico, pues se notan. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Profe, sería tan amable de esta diapositiva explicarle de nuevo lo parasimpático, algo así que dijo usted. La simpática. Ya. La última. La última. La última diapositiva. Ujú. Sí, ¿Esta? sí, profe. Sí, mira, aquí dice, antes de la activación simpática y después de la activación simpática. La activación simpática normalmente estimula el efecto inotrópico, o sea, incrementa el inotropismo. Dijimos que el inotropismo era la capacidad de aumentar la contractilidad del corazón. Y dijimos que la contractilidad se aumentaba porque había más disponibilidad de calcio, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, el sistema nervioso simpático, cuando usted libera una catecolamina, una adrenalina, está excitada, está en un momento de euforia, o está haciendo deporte, o está haciendo algo que le gusta, o tiene miedo, está derrumbando su casa, tiene que salir corriendo, pues eso genera un efecto inotrópico y su corazón aumenta su trabajo cardíaco porque tiene que hacer más fuerza, tiene que modular, tiene que responder frente a un estímulo, ¿me entiende? Por lo tanto, usted tiene un efecto inotrópico, es decir, le va a aumentar el volumen sistólico y le va a disminuir el volumen telesistólico, ¿sí? Le va a aumentar la fracción de eyección. Pero además, como usted está aumentando eso, la precarga también se le está aumentando, o sea, le está llegando más sangre a su corazón. Y dijimos que la precarga que le hacía al corazón le daba más fuerza también, le mejoraba la relación longitud-tensión para poder eyectar más sangre. ¡Ah!